Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Hora de la Once Guacha. El día de hoy nos acompaña Sebastián Grey, arquitecto y expresidente del Colegio de Arquitectos de Chile, actualmente profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Además, fue integrante del directorio del, ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y también es director de la Fundación Iguales. Así que, Sebastián, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras en esta Hora de la Once Guacha. Gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar acá. Sí. Oye, pucha, qué maravilloso tenerte en nuestro espacio de once. Espero que tengas un poquito de tecito en tu... Muy bien, muy bien. Mira, una cosa, Sebastián, que nos encantaría que nos pudieras como contar, porque generalmente estas cosas no se saben o no aparecen, ya algo de tu biografía, no sé, cuando niño, cuando estudiaste, cómo estudiaste, dónde, y cómo te nace este vínculo ya con los temas de la arquitectura, del patrimonio, bueno, y de la cultura en general. Si nos pudieras ahí hacer una breve reseña, ¿ya?, de ese vínculo. Bueno, no es fácil enfrentarse a la biografía. Las biografías son tradiciones, leía yo por ahí. Sí. A ver, en pocas palabras, me eduqué en Santiago, tuve la suerte, y para mí es un hecho fundamental de mi vida, de haberme educado toda la vida, ¿no?, desde primero básico hasta cuarto medio, en el Liceo Manuel de Salas, que es lo que yo llamo en esa época, hasta el golpe de Estado, y unos pocos años después del golpe de Estado, digamos, ese liceo representa el triunfo de la República en cuanto a la educación pública. Un Estado que fue capaz de, digamos, generar la institucionalidad para que hubiese en todo Chile, no eran todos los colegios, pero en todas las grandes ciudades capitales de provincia y en Santiago hubo liceos de hombres y de mujeres. En el caso del Manuel de Salas, un liceo muy particular porque era mixto desde su origen, desde el año 38, y era llamado experimental porque era una dependencia del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. De tal manera que la Universidad de Chile, a través del Instituto Pedagógico, que después del golpe de Estado fue escindido de la universidad y convertido en otra cosa, ¿no es cierto?, el Instituto Pedagógico podía llevar a cabo, digamos, los programas educativos y las prácticas profesionales de sus profesores y profesoras, entre otros lugares, digamos, en el Liceo Manuel de Salas. Bueno, ese liceo tuvo una gran influencia en mi vida, porque la educación que recibí ahí fue realmente muy completa. Y la experiencia escolar fue una experiencia también extraordinaria. Era un colegio basado en el principio de la autodisciplina. Exacto. La autorresponsabilidad, además. Sí, sí, así es. Sí. Y con un cuerpo docente realmente extraordinario, con muy buenos recursos, por lo demás, porque el colegio estaba muy bien dotado. Y en fin, digamos, yo logré, como se lograba en esa época, digamos, dar una prueba de aptitud académica, me fue muy bien, pude postular a lo que quise, y decidí estudiar arquitectura. Entre las muchas cosas que me interesaban las letras, me interesaba la ciencia, me interesaba todo en realidad, porque bueno, era, insisto, la experiencia escolar era de abrir la mente, de abrir los horizontes. ¿Eh? Sí. Pero tomé una decisión, y ahí uno es interesante también por otras razones, tal vez por la influencia ya más bien del ámbito familiar, de la atmósfera, digamos, que uno recibe, digamos, en el entorno familiar y social, cultural. Me pareció a esa edad que la arquitectura me permitía de alguna manera postergar una decisión trascendental sobre qué hacer en la vida. Es decir, me permitía
entrar en el régimen universitario, pero en una carrera que yo ya entendía entonces que me permitía moverme con bastante libertad en todas aquellas cuestiones que yo todavía creía en ese momento eran, digamos, de mi interés. ¿Ah? Y no obstante eso, a poco andar en la carrera, 2 años, 3 años, la comprendí, me encantó, encontré una vocación y entré de lleno, digamos, en la arquitectura. Luego de mi paso por la universidad, trabajé un poco, tiempo corto en Santiago, postulé a una universidad norteamericana, fui aceptado y me fui a Estados Unidos a estudiar, hice un posgrado en el MIT, que es una gran universidad de carácter internacional, donde además llega una gran cantidad de alumnado internacional, por lo tanto es un verdadero crisol social y cultural. También una universidad riquísima, hay que decirlo, como son las grandes universidades norteamericanas, que tienen una cantidad de recursos a disposición de los estudiantes para que los estudiantes puedan hacer un poco lo que quieran. Y luego de ese programa de estudio, en que recibí un máster en estudios de la arquitectura, con una mención especial en vivienda de interés social, trabajé 3 años en la Municipalidad de Boston. Ah, qué genial. En un departamento de la Municipalidad de Boston que se dedica al desarrollo urbano a nivel comunitario, a nivel de barrios. ¿No? No es el desarrollo urbano a gran escala, no es el diseño de ciudades, sino más bien el desarrollo a nivel de comunidades, que fue una experiencia sumamente interesante para mí, porque al poco tiempo después volví a Chile después de haberse recuperado la democracia, con muchas esperanzas y muchas ilusiones, por supuesto, como muchos volvimos, yo creo, y con esta experiencia de aquello que se podía hacer en Chile, en las ciudades chilenas, para remediar aquello que ya nos dábamos cuenta que se había causado, el perjuicio que se había causado bajo un régimen, digamos, de libertad económica sin controles, cosa que afecta muchísimo el diseño y el propósito de una ciudad, afecta a la ciudadanía, afecta, digamos, la convivencia social, y tiene carácter, por lo demás, irreversible, porque el destino de una ciudad compromete cifras astronómicas de dinero, intereses políticos, intereses financieros al más alto nivel, y por lo tanto es una cuestión profundamente política en realidad. Y para anticiparme un poco la conversación que podemos tener al respecto, la mayor lección que yo aprendí en esos años de trabajo en la Municipalidad de Boston fue que no hay proceso de diseño urbano posible sin una genuina, auténtica y, digamos, comprometida participación ciudadana. Totalmente. Y estamos hablando del comienzo de los años 90, que fue el momento en que yo me vine de vuelta a Chile, ¿no? Y diríamos que recién hoy, desde hace unos 5 años solamente, estamos lentamente en Chile acomodándonos a la idea de que efectivamente no hay ninguna posibilidad de progresar si es que nosotros no comprometemos la participación de la ciudadanía. Exacto, claro, absolutamente. Eso es lo que puedo contar con respecto a mis intereses en la arquitectura y eventualmente en el urbanismo, digamos, que son dos cosas que están íntimamente vinculadas entre sí. Fernanda, está sin micrófono. Ay, ahora sí, disculpen, Sí, no, estaba sí, diciendo que gracias, Sebastián, por estar hoy con nosotras. Estamos muy contentas de esta 11. Y qué increíble lo que nos cuentas, porque efectivamente hoy, el día de hoy, hacer algo
una política pública, un proceso artístico sin la participación ciudadana es como que ya parece que no tiene sentido, pues, pero esto es muy reciente. Antes uno no tenía que estar calladito nomás y nada, y asumir lo que venía. Y por lo mismo, la pregunta que te hago yo y que lo vimos con Sonia y con Alejandra, tiene que ver con esto. ¿Cómo ves tú, desde este punto de vista de las ciudades sustentables o sostenibles, nuestra relación como chilenos con nuestros territorios y con la relación que tenemos con nuestros lugares, con los lugares que habitamos? Bueno, mira, esa pregunta tiene que ver con una cuestión que es bastante actual en la discusión. Fernanda y yo coincidimos en el Ministerio de la Cultura por varios años, ahí nos conocimos, fuimos testigos, digamos, de los procesos y de las dificultades de echar a rodar, digamos, estos procesos de participación, y particularmente en un rubro, ¿no? en un concepto que es clave y que tiene que ver con la idea, la noción del patrimonio. Las dificultades, primero que nada, de identificar lo que es patrimonio, de definir realmente lo que es patrimonio, de tratar de sacarlo de un concepto un poco maqueteado y rígido, y diríamos vertical casi, impositivo, digamos, de que la idea del patrimonio es algo que se puede evaluar de antemano y de alguna manera proponer a la ciudadanía, cuando en realidad nos hemos dado cuenta, nos hemos ido dando cuenta de que el patrimonio surge elementalmente desde las bases, digamos, hacia arriba. Es decir, desde el reconocimiento popular y las vivencias populares, digamos, hacia la institucionalidad. Y menciono esto para contestar esa pregunta, porque tienen que ver las dificultades que hemos tenido a lo largo de, diría yo, 40 años, que es la brecha que yo identifico entre Chile y el mundo más desarrollado, brecha cultural, quiero decir, que no la tuvimos a fines de los 60 y a comienzos de los 70. Chile culturalmente, a pesar de todas las dificultades económicas y políticas que teníamos, estábamos bastante bien sintonizados con la modernidad, ¿eh? Y habían indicios, digamos, dentro de los conflictos que vivimos, por supuesto, pero habían indicios de que íbamos por un camino adecuado, digamos, para hacer un reconocimiento con respecto, por ejemplo, al problema de la participación ciudadana. Y a partir del golpe de Estado y, digamos, y la dictadura y los años de transición que vinieron después, se produjo un verdadero paréntesis con respecto a la puesta al día en esos procesos de modernización cultural. Nos modernizamos económicamente, pero eso no significa que realmente progresamos culturalmente, más bien todo lo contrario, en mi opinión. Nos estancamos, y yo eso se lo digo a mis estudiantes en la universidad. Tenemos una brecha cultural, y el caso para insistir, de la participación ciudadana, que en Europa occidental y en las costas norteamericanas, que son donde se concentran las grandes ciudades, donde está la cultura más afincada, digamos, y donde hay mayor, digamos, capital cultural en Estados Unidos, y donde estos procesos democráticos tienen más fuerza, porque Estados Unidos no es igual en todas partes, ¿no? Los procesos de participación ciudadana se consolidaron a fines de los años 70, y en Europa occidental y en las costas norteamericanas es imposible hacer algunos procesos de diseño urbano, desarrollo urbano, sin que haya procesos obligatorios de participación ciudadana. Bueno, y a propósito, también hay que decir lo siguiente, a propósito de lo que decía Fernanda, nosotros sufrimos una negación de los procesos de participación ciudadana, no solo porque le incomodara al mundo empresarial, al capital, que lo ha visto siempre, digamos, hasta el día de hoy, por lo menos en Chile, como un obstáculo al desarrollo. Claro.
Pero si no, también, hay que decirlo, lamentablemente, fue siempre obstaculizado por el mundo político, que también lo vio como un obstáculo, valga la redundancia, a sus propias pretensiones. Así es. Entonces, estábamos cercados, digamos, por todos lados, ¿no? Y no fue sino hasta el programa presidencial de Bachelet II, si no me equivoco, donde aparece la idea de la participación ciudadana como política pública por primera vez y un proceso de socialización donde nosotros podamos escuchar las voces del principal involucrado, que es el habitante de la ciudad. Y de nuevo, las ideas y los planes y los propósitos, las prioridades, deben surgir desde la base hacia arriba y ser recogidas de una manera inteligente por la institucionalidad política y ser, por lo tanto, convertida en política pública, una política pública que responda a los verdaderos anhelos y sensibilidades de la ciudadanía. Ahora, esto no es gratis, porque para poder recoger los anhelos y las sensibilidades de la ciudadanía, el Estado tiene una obligación previa, que es sumamente difícil y onerosa, y es que debemos educar a la ciudadanía, debemos preparar a la ciudadanía, debemos empoderar a la ciudadanía para que tenga las capacidades de informarse, de opinar, de analizar y de proponer. Porque eso no es... Sí. Es que escuchándote, no sé, me surge, digamos, una reflexión o una duda, a ver cómo tú lo lees, ¿no? Yo creo que hay un tema de larga data cultural, más allá del tema político, ¿no? Más allá de eso, un poco con esta historia infausta chilena, ¿no? De que las cosas se caen, que los terremotos, que siempre hay como unos desastres, ¿no? Y por lo tanto, entonces hay que, como que lo que tiene que ver con las materialidades en las cuales nosotros habitamos, ¿no? Es como que, bueno, ya, chao, o sea, se caen, ¿me entiendes? Y bueno, y veremos si las reconstruimos, ojo, ya, o sea, porque claro, cuando tú piensas, no sé, pues en la Segunda Guerra Mundial, ya, y todo este afán de reconstruir, ¿me entiendes? Cuando tú piensas en lo que hubo en Chile y el tema de la reconstrucción, te fijas, hay algo ahí, no sé, te lo pregunto, digamos, como antropóloga también, ¿no? No hay algo de más larga data, más profundo en esta como desafección, porque claro, esa misma clase política, esa misma clase dominante, yo siento que la tiene también, o sea, no es un tema solo del mundo popular, como ellos muchas veces se dicen, ¿no? Bueno, es que esto, claro, esta gente pobre, ¿me entiendes? Tú no sabes nada, no entiendes el arte, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo lees tú eso, ¿no? O cómo lo has percibido, ya esta desafección que yo siento que tiene una larga duración, digamos. Es un tema sumamente interesante, es un tópico para mí, lo he abordado en algunos escritos. Yo lo llamo, Sonia, la cultura del terremoto. Ah, qué lindo, ya. Mira, está buena. Mira, eso tenemos que... ¿Y dónde está para leerlo? He escrito un par de artículos al respecto. La cultura del terremoto, que nos define como nación desde los orígenes, desde la conquista. Desde la conquista. Y la cultura del terremoto es que sabemos que a intervalos regulares va a desaparecer todo y todo va a tener que ser reemplazado. Reemplazado, claro. Reemplazado. Sí. Sí. Y eso, de alguna manera, se combina con una cultura de aspiraciones ultramarinas, ¿no? Muy propias de Sudamérica, de la Sudamérica europeizada, ¿no es cierto? A la cual pertenecemos el Cono Sur, Argentina, Chile, claro. Partes de Brasil, Uruguay, etc., en que estuvimos
se cruzan estas dos cosas, la cultura del terremoto, que es propia de Chile, ¿no es cierto? Sí. Más esta cultura de las pretensiones de ser otra cosa, Sí. que nos permite justificar cada 20 años, si se nos cae todo, Sí. lo podemos reemplazar. Y está muy afincado en la idiosincrasia chilena de que todo lo nuevo será mejor. Exactamente. O todo lo de fuera es lo mejor. Todo lo nuevo será mejor aunque no lo sea, digamos, ¿eh? O sea, un edificio antiguo ya cada vez menos, ¿eh? Y la verdad es que cada vez menos por varias razones, en mi opinión. Primero porque es muy poco lo antiguo que queda, por lo tanto hemos comenzado a tener una nostalgia, que no la tuvimos antes. Claro, claro. Y en segundo lugar, en los últimos 20 o 30 años de gestión inmobiliaria en Chile, la vara ha bajado muchísimo, o sea, la calidad de la arquitectura, no de la construcción, pero de la arquitectura, se ha empobrecido mucho. La arquitectura, a pesar de que tenemos muy buenos arquitectos en Chile y somos conocidos en el mundo por tener buena arquitectura, pero esa buena arquitectura es arquitectura de boutique, es una arquitectura de casitas escondidas en el bosque, no es la arquitectura de las grandes ciudades. Bueno, entonces estamos empezando a apreciar, digamos, lo poco que queda. Y hay que decir que hay una influencia de la globalización y de la instantaneidad de las comunicaciones que nos permiten darnos cuenta de que estamos haciendo el loco, digamos, ¿eh? Votando cosas cuando en todo el mundo estamos teniendo más imágenes de belleza, etc. Yo creo que eso también tiene una influencia, por lo menos en las generaciones más jóvenes. Pero yo te decía la cultura del terremoto. Eso nos permitió hasta hace poco tiempo atrás, hasta el terremoto del 2010, para ser exacto, porque incluso con el terremoto del 85 dejamos que se demolieran cosas que eran sumamente importantes y que tenían salvación, y nos hicimos los locos, digamos, y la gente dijo, no, ¿para qué? Lo podemos, ya pasó, ¿no? Así es que sí, hay un aspecto ahí como te digo, que se combinan algunos asuntos que son idiosincráticos. Oye, y perdona que interrumpa, me hace tanto sentido también lo que dice Sebastián, en Chile son chilenos los arquitectos más importantes a nivel internacional, y cada uno de ustedes trabaja más fuera que en Chile. Y es lo mismo que tú comentabas, que los chilenos, todo lo nuevo es bueno, todo lo de fuera es bueno, lo chileno es malo, y tenemos, o sea, no sé, todos ustedes, hay una gran, no sé, representación de arquitectos que son, y que han hecho grandes cosas, viviendas sociales, bueno, algunos más que otros en Chile, pero la gran mayoría fuera de Chile. Es bien interesante la comparación con lo que estábamos hablando también. Claro, ahí el drama tiene que ver con el nivel de compromiso cultural y de la élite económica. Hay que hacer una profunda crítica a la élite económica chilena. Se ha hecho esa crítica. Esa crítica se ha hecho. Que a diferencia de otros países, es una élite que cuesta encontrar, como digo, un compromiso con la cultura. Absolutamente. Es decir, que lo hubo en el pasado. La élite chilena en el pasado estaba comprometida con el progreso cultural de la nación, y por lo tanto tenía ciertos estándares éticos y estéticos. Y eso se perdió por un tiempo largo, se perdió. Yo veo, no obstante, recién en los últimos 2 años, 3 años, veo en algunos lugares, digamos, unos destellos, una esperanza de algunos tipos de empresarios, pienso particularmente en el rubro inmobiliario y del desarrollo urbano, que están empezando a darse cuenta de que la cultura es un valor agregado, un valor económico agregado. Después de haber pasado por un frenesí de 30 años de hacer lo que quisieron y de ganar toda la plata que quisieron. Claro, Y causando un grave perjuicio a la ciudad, porque esa es la verdad.
para volver a la pregunta que me hiciste, Fernanda, sobre la sustentabilidad, que no la hemos abordado completamente. La pandemia, de alguna manera, ha puesto a la vista cuestiones muy interesantes e importantes de lo que llamaríamos la sustentabilidad urbana. Y tiene que ver principalmente con la capacidad de las comunidades de sobrevivir gracias a la densidad de servicios y de redes humanas dentro de sus propios territorios. La pandemia nos obligó a revisitar nuestros barrios, a recomprender, digamos, el tamaño del lugar donde vivíamos y a volver a ver los límites, ¿no? Sí. La pertenencia, el sentido de pertenencia, la identidad. La identidad es siempre un aspecto fundamental para el éxito de una ciudad. Y la identidad se reduce a lo que llamamos barrios, ¿no es cierto? Los barrios son los que tienen identidades. Claro. Eso lo rescatamos durante la pandemia. Y los barrios son fundamentalmente sustentables, porque funcionan por sí mismos, no necesitan grandes inversiones, claro. No necesitan que la ciudad, digamos, se complique demasiado. Cuando en París la alcaldesa, digamos, plantea la posibilidad de barrios de 15 minutos, y se replican ideas similares en Barcelona y la verdad en muchas partes del mundo, la idea es precisamente eso, reforzar que a una distancia razonable, sea a pie o mediante otros medios de movilidad, que puede ser transporte público o la bicicleta, que en Chile ha tenido un repunte extraordinario, podamos acceder a todo aquello que nos resulta indispensable para vivir bien. Exacto. Comercio, por supuesto, servicios y equipamiento. Servicios son los servicios públicos, ¿no es cierto? Equipamientos son espacio público, equipamiento deportivo. Plaza también. Exacto. Claro. Sí. Y si todo eso está a una distancia razonable, cosa que hoy día no es así en Santiago. No, para nada. Y tenemos que hablar de Santiago como un fenómeno particular dentro de Chile. La gente de regiones se molesta de que los santiaguinos estemos siempre hablando de Santiago, pero la verdad es que Santiago es un monstruo que concentra casi la mitad de la población del país. Sí. Y por lo tanto concentra casi la mitad de las preocupaciones y del presupuesto, digamos, del país por el simple tamaño que tiene, que es un tamaño gigantesco. Santiago carece de eso hasta el día de hoy. Tiene graves carencias en cuanto a la equidad del territorio y la equidad del buen vivir, ¿no? La equidad en la calidad. Como decía Alejandro Aravena, nuestro arquitecto premiado internacionalmente, digamos, un gran vocero, un gran pensador también, las ciudades se miden, o sea, la calidad de una ciudad se mide por la calidad de lo gratuito. En otras palabras, por la calidad de lo público. De lo público, exacto. De todo aquello que se pone a disposición de todos en igualdad de condiciones. El principal agente democratizador de una ciudad en ese sentido, y ahora lo entendemos, en Chile, en Santiago, sabemos que es así. El principal agente democratizador de una ciudad es el transporte público. Exacto. Exactamente. Y en Santiago ya se asumió, hace ya un tiempo, digamos, de que hay que hacer las inversiones estratosféricas, que significa para hacer que el metro llegue a todos los rincones de Santiago y de esa manera todos los ciudadanos sean más o menos iguales como personas. Porque una persona cuando entra al metro, en Huechuraba próximamente, o en Vitacura próximamente, digamos, en el minuto que una persona baja las escaleras y está en el andén, esas personas son exactamente iguales entre sí. Iguales, exacto. Exactamente.
Interesante lo que plantea Sebastián y también este diagnóstico, bueno, que nos haces de producto de la pandemia, de esto de la construcción y del fortalecimiento de los barrios y la importancia. Pero queríamos preguntarte también, porque hemos hablado un poco de la élite, un poco de, bueno, cuáles son los anhelos y las necesidades, pero ¿tú crees que, por ejemplo, hoy en día en el Estado, la institucionalidad cultural también que tenemos, hay espacio para, por ejemplo, la incorporación de políticas en torno, por ejemplo, a ciudades respetuosas, los ejemplos que también nos has dado, que sean abiertas, que sean públicas y que también sean respetuosas con nuestros patrimonios y con las identidades locales? ¿Cómo ves el escenario desde la institucionalidad y el Estado mismo, sobre todo en el minuto que estamos viviendo? Mira, yo soy optimista, yo creo que han pasado cosas sumamente interesantes. En Chile nosotros hemos reaccionado a un largo periodo de descontrol en el desarrollo urbano. Nos dimos cuenta, y hay varios episodios que son clave, digamos. Uno de ellos es el fracaso de Bajos de Mena, hace ya 10 años, o tal vez más de 10 años a esta altura, en que se hizo un diagnóstico de que el caso de Bajos de Mena era un verdadero escándalo. Se había creado ahí un barrio de cientos de miles de personas en conjuntos de alta densidad, baja calidad constructiva y sin servicios ni equipamiento, y ni siquiera una comisaría. Bueno, se hizo el diagnóstico, ¿ya? Y el Estado, en sucesivos gobiernos de distintos signos, por lo demás, ha ido asumiendo la responsabilidad de remediar el perjuicio causado. Y son programas bastante complejos, bastante radicales. Han incluido el hecho de demoler edificios en estos conjuntos. Se han demolido edificios uno por medio, y en algunos casos se han demolido grupos completos de edificios para bajar la densidad habitacional, ¿ya? Y se demolieron los interiores de algunos edificios, que eran de departamentos muy chicos, y se reconfiguraron estos cascarones, ¿no?, para hacer departamentos más grandes. O sea, son unas intervenciones realmente complejas para remediar aquello que se hizo irresponsablemente hace apenas 20 años atrás. Bueno, ese es un episodio que me parece que da cuenta, digamos, de que ya hay conciencia, ¿ya? Por lo demás hay que decir algo bien importante. El estallido social, que cumple 2 años ahora, es un estallido, es una expresión de malestar urbano. El estallido social es un resentimiento urbano que revienta. No es otra cosa. Es puro resentimiento, pura desigualdad, pura rabia incontenida, al final, digamos, de la periferia de Santiago, invisibilizada durante 30 años. ¿Ah? Y que viene a cobrarse venganza, perdonen que lo diga así, digamos, a la ciudad culta adentro, a la ciudad configurada, a la ciudad, digamos, a la ciudad bonita. Es terrible, es trágico. Es totalmente cierto, sí. Entonces, eso con respecto a Bajos de Mena. Y Bajos de Mena es un cinturón de pobreza, digamos, que se va replicando por el surponiente y norponiente de Santiago. Y el otro episodio, que es súper interesante, es cuando el intendente Orrego, entonces intendente Orrego, apunta con el dedo, digo, en público, ¿no?, y dice algo que todo el mundo estaba diciendo, pero que la prensa, ni nadie por ningún lado, ¿no?, nadie quería acusar recibo de este asunto, hasta que Orrego, con cojones, diría yo, ¿no?, político, ¿ah?, es capaz de apuntar con el dedo y decir públicamente:
miren ustedes los guetos verticales de la estación central. Claro. Esos Sí. guetos verticales ya tenían, cuando Rego apunta con el dedo, ya llevaban 10 años construidos en la estación central y en Independencia principalmente, que fueron los barrios a donde se fueron las inmobiliarias después que la Municipalidad de Santiago les cortara el negocio, hace 15 años atrás. Una movida muy audaz en la Municipalidad de Santiago, digamos, en que se dieron cuenta de que las inmobiliarias estaban causando un grave daño, de nuevo, digamos, a Santiago Poniente y a ciertas zonas del sur del centro financiero de Santiago, donde efectivamente hay edificios muy densos y muy altos, y cambiaron la norma urbanística en la Municipalidad de Santiago, y esto es literal, yo lo he escuchado de muy buena fuente. Las inmobiliarias fueron a la Municipalidad de Santiago y les dijeron: nosotros les vamos a dar la espalda a ustedes, nosotros no vamos a construir nunca más aquí en Santiago, con estas nuevas condiciones, nosotros nos vamos a otro lado. Y se fueron a otro lado, donde tenían amigos, ¿eh?, en las municipalidades, que les dieron chipe libre. Chipe libre. Y eso fue Estación Central, principalmente, Independencia, San Joaquín también, etc. Bueno, yo les hablaba del episodio. El episodio es cuando el intendente indica con el dedo y esto se convierte en un titular de los diarios. Y se convierte en el lema, el mote, el gueto vertical. ¿Eh? Sí. Se hace inolvidable. Todo el mundo sabe lo que es un gueto vertical hoy día, ¿no? El gueto vertical, por definición, es un edificio enorme de departamentos diminutos. Son esas dos cosas. Un edificio enorme de departamentos que son celdas. ¿Ya? Y que tiene, hoy día sabemos, un grave vicio y un grave peligro, y es que son comprados en grandes cantidades por inversionistas inmobiliarios para renta. Claro. No son comprados por los propios propietarios, los habitantes, sino que son comprados por inversionistas de gran escala, incluso fondos de inversión, que compran edificios completos, ¿no? Y los ponen a disposición, digamos, y los usan para rentar. El riesgo, por supuesto, es la manipulación en el precio del arriendo y en el valor del suelo. Como episodio, significa que varias municipalidades, incluida Estación Central, que fue sumariada por la Contraloría General de la República, por hechos de corrupción, digamos, y se invalidaron permisos de edificación de otros nuevos guetos verticales, cosa que causó la ira del rubro de la construcción, del gremio de la construcción. El resultado es que diversos municipios, aquí y fuera de Santiago también, han estado rápidamente considerando modificar los planes reguladores para bajar las alturas, bajar las densidades, a veces de una manera también irracional, tengo que decirlo, porque es una reacción visceral al abuso empresarial. Pero lamentablemente, bueno, es que yo le he dicho a la Cámara, ustedes han matado a la gallina de los huevos de oro. Si la Cámara Chilena de la Construcción tenía que responsablemente hacerse cargo del desarrollo inmobiliario, no podía permitir que sus asociados hicieran lo que se les ocurriera. Esos dos episodios, hay muchos otros, digamos, Bajos de Mena, hace un tiempo atrás, y los guetos verticales, nos hablan de un cambio cultural súper importante, en que hay conciencia, casi diríamos generacional, de que la ciudad no puede ser, digamos, una tierra de nadie, y de que tenemos derecho a preocuparnos de ella, a opinar sobre ella, a legislar sobre ella, y en otras palabras, a proyectarla, ¿no? a programarla, a hacer proyecciones a futuro. Eso estuvo fuera de nuestro horizonte por muchos años, por varias décadas.
Nadie creyó que teníamos derecho a discutir la ciudad. Exacto. O a discutir nada, en realidad. También. Ahora, hay dos dicotomías ahí. Bueno, más que dicotomía, hechos concretos muy terribles. Uno, que el exalcalde de Estación Central es nuestro actual ministro del Interior, que es un poco complejo, pero bueno. Y lo otro, que lo hablamos en la 11 pasada con Mellado, y es que él nos contaba la historia del encargado de arquitectura de San Antonio, que recibió unas luquitas por aquí, unas luquitas por allá, y se pudo hacer un mall en el borde costero de una de las principales puertos de Chile, y bueno, y ahí pasando por encima de todo tipo de respeto en todos los sentidos. Entonces es súper complejo, porque siguen pasando estas cosas, y seguimos teniendo ministros y más autoridades, para no apuntar con el dedo, que avalan, que se han avalado este tipo de cosas. Pues entonces Sí. es complejo, por eso quizás ahora la nueva constitución nos va a dar ciertas luces para ir por otros caminos. Sí, pero yo dije que soy optimista en el sentido que veo un cambio de actitud. Eso. Es que ya existe, yo veo un cambio de actitud. Sí. La gente ya no tolera, digamos, No. Exacto. que les impongan un proyecto en sus barrios. Hay organización, hay movilización. El imperio de las redes sociales ayuda También, mucho a visibilizar estas demandas, ya que la prensa tradicional, que se alinea con el capital, digamos, porque son compadres todos, no da cuenta de eso, o da cuenta solamente cuando ya se convierte en un problema real, digamos. Incluso dan cuenta cuando se convierte en una amenaza a la inversión, ¿no? Más bien. Ese es el momento en que aparece en la prensa convencional, digamos, la noticia. Pero yo soy optimista. Yo veo, como dije, que hay más conciencia sobre el bienestar urbano y sobre el concepto de planificación, la verdad. Y sí pienso que la Constitución, hablemos de eso, es súper importante. Entre las cosas que se van a discutir ahora en las comisiones que se acaban de configurar, está el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Son dos cosas distintas, están vinculadas entre sí, pero el concepto del derecho a la ciudad, que es un concepto sumamente interesante, que proviene del final de los años 60, y que es un principio que básicamente promueve que una ciudad no se puede hacer, de nuevo, sin el acuerdo y por lo tanto participación del principal sujeto de la ciudad, que es el habitante. Ese es un derecho. Si nosotros consagramos el derecho a la ciudad en la Constitución, van a pasar cosas sumamente interesantes. Sí. Oye, y a propósito de esto que estamos hablando, pero que son otros hilos, ¿no? Pero que tienen que ver con este tema de los guetos, de las discriminaciones, que tienen que ver también con esta cosa de chilena, ¿no? Que se ha instalado y se instaló tan fuertemente en la ciudad misma, ¿no? Que son como las clases, ¿no es cierto?, ancladas en distintos espacios, esta no circulación, ¿no? Un poco lo que tú decías respecto al estallido, me pareció buenísima la imagen, digamos, ¿no? De como esta periferia, ¿no? Que viene ya hacia el centro a decir su reclamo, que es una imagen también, por ejemplo, que Donoso tiene, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas en este libro, se me olvidó el nombre en este minuto, la novela maravillosa esa que escribió, que en el fondo es la dictadura, pero también es el asedio, ¿no? ¿Te acuerdas? Donde siempre estaban como estos seres de la periferia asediando. Entonces, lo que te quería como llevar, digamos, a la reflexión que tiene que ver, por supuesto, con este tema de guetos y discriminaciones, ¿qué pasa, digamos, con las diversidades sexuales? Ya, tú crees, bueno, hay un primer tema que tiene que ver cómo estas diversidades
diversidades sexuales habitan ya la ciudad, porque obviamente ahí hay todo un tema, al menos nosotros entrevistamos aquí también a Chain hace un tiempo, ¿no? Que es una activista trans y nos contaba lo que pasa en la ciudad, digamos, ¿no? Y su experiencia en la ciudad como trans, ¿no? Bueno, y sabemos, ¿no? Samudio, sabemos todas esas cosas. Ese por un lado lo que te quería preguntar, y lo otro es cómo ves tú esta sociedad chilena, digamos, ahora respecto a las diversidades sexuales. ¿Cómo lo has reflexionado, cómo lo has vivido, etcétera? Bueno, nosotros hemos tenido un proceso de reivindicación de las diversidades sexuales en Chile verdaderamente vertiginoso. En 10 años. En 10 años han ocurrido un número de cosas que eran impensables hace poco tiempo atrás. Sí. Desde luego, con grandes triunfos legislativos, ¿no? El primero, la ley antidiscriminación. Luego, el acuerdo de unión civil. Luego, la ley de identidad de género. Y en poco tiempo más, cuestión de semanas, creemos nosotros, finales de diciembre tal vez, el matrimonio igualitario, que nos pondría a la par con una treintena de países sumamente admirados, por muchas otras razones, en el mundo, ¿no? Y estos 4 hitos legislativos han sido el fruto del trabajo permanente, arduo, de un grupo de organizaciones de la sociedad civil en defensa y promoción de los derechos de las minorías sexuales, de la diversidad sexual. Todo esto surge hace 10 años atrás, digo yo, coincidiendo con el escándalo de Caradima, que impacta y debilita la influencia de la Iglesia Católica, influencia hegemónica que tuvo por, habría que decir, siglos, hasta ese escándalo en Chile, que se sumaba, por supuesto, un escándalo que se daba en el contexto de otros escándalos similares alrededor del mundo, salvo que Chile se había librado, digamos, aparentemente, de un escándalo de esa magnitud, hasta que ese escándalo estalla. Y eso cambia de una manera muy visible el escenario y las condiciones para hablar, digamos, de derechos de la diversidad sexual. Fue un proceso súper interesante. Yo soy director de la Fundación Iguales desde sus orígenes, hace 10 años justamente. La creación de la fundación la recuerdo muy bien. También coincidió con una primera marcha multitudinaria que hubo en la Alameda, era con ocasión de la Marcha del Orgullo, que la venía organizando Móvil, que es una organización histórica, a quien hay que hacerle un reconocimiento, por supuesto, por su trabajo que comienza en plena dictadura, digamos, en las peores condiciones imaginables. Así es. Pero surgió la Fundación Iguales. La Fundación Iguales lo que logró, lo que causó la Fundación Iguales fue que a un sector de la sociedad chilena, que era un sector que quería ignorar el problema de la diversidad sexual, que fingía que no era tema, que no le competía. En el momento en que aparece la Fundación Iguales con una diversidad de personas, digamos, ahí que apelaban a otros sectores de la sociedad menos marginales, ¿no es cierto?, que los
históricos movimientos de defensa de los derechos de las minorías sexuales, ¿no? En ese momento también ocurre un pequeño terremoto, un descalabro, ¿no es cierto? Se suman todas estas situaciones. Y hubo esta primera marcha, como les digo, que coincidía con una marcha que se venía haciendo, pero era una marcha que yo la vi en los años anteriores. Eran 50 personas, un poco tímidamente, marchando por la calle, haciendo un acto de resistencia verdaderamente heroico, y de pronto hacemos este llamado, ¿no es cierto?, amplio, a que todo el mundo salga a apoyar, y aparecen, no recuerdo el número exacto, pero fue una cosa realmente sorprendente, 20.000 personas, familias completas, con niños. Sí. Y eso tuvo un impacto tan notable en la sociedad chilena, que creo que a partir de ahí se precipitan, digamos, las transformaciones, también culturales, y diríamos también idiosincráticas, también morales, en el mundo político, principalmente. Un mundo político que se ve enfrentado muchas veces a su propia ignorancia, a su propio prejuicio, a su falta de valor, de abordar, salvo muy pocos políticos. Hay algunos que hay que mencionar. Girardi, por ejemplo, fue un tipo que promovió en los años 90 una ley de acuerdo, o sea, una ley de unión civil, en los años 90. Sí. Y lo masacraba la derecha. La derecha le decían las cosas más horribles a él y a otros políticos que presentaban estas ¿cómo se llama?, estas propuestas. Cambió, tengo que contar una anécdota brevemente. El día de la gran marcha, esa marcha histórica en que aparecieron familias, ¿no?, con niños, y muchos heterosexuales, eso es lo que hay que decir, marchando por el otro. Claro. ¿Ah? Sí. El Canal 7, Canal Nacional, Televisión Nacional de Chile, da un reportaje. Nosotros estábamos en la noche, todos juntos, en casa creo que de Pablo Simonetti, mirando al mismo tiempo todos los noticieros centrales para ver cómo había sido la cobertura. Y Televisión Nacional de Chile, el reportaje que da sobre la marcha es solamente de aquellas personas que iban travestidas. Solamente. Muestran solamente a las personas que iban travestidas. Y no muestran, obviamente, a la noticia del día, que era la magnitud y la diversidad. Bueno, al interior del Canal 7 esa noche hubo una pelea feroz, porque un grupo de periodistas se alzaron en furia en contra de los editores. Y a la noche siguiente, el Canal 7 vuelve a dar una nota mostrando la marcha del día anterior, y esta vez sí que muestran la marcha tal como había sido. Claro. Es súper interesante. Sí, muchísimo, claro. Claro, no, da cuenta perfectamente, digamos, de claro, cómo hay una óptica, pero a la vez también está esta otra posibilidad de lectura en la medida en que, claro, se genera, digamos, el conflicto y el reclamo, porque si no tampoco no pasa nada, ¿no? En este país las cosas son así, ¿no? Oye, ¿y cómo ves la proyección de la Fundación Iguales? ¿Cómo la ves? Mira, nosotros entendemos que con el matrimonio igualitario nuestra cruzada legislativa está prácticamente completa. Y por lo tanto, nosotros nos estamos preparando para una nueva etapa de nuestra existencia, de nuestra misión, digamos, que es principalmente la educación. En lo que nosotros tenemos que perseverar, y lo haremos toda la vida, digamos, porque es algo que nunca hay que bajar la guardia, siempre va a ser necesario, ¿no? Es en educar a la comunidad, a la sociedad entera, y algunos grupos en particular. Nosotros tenemos
digamos, una organización al alero de iguales que se dedica ya a capacitar a empresas. Ya. Y hay un grupo de empresas en Chile que ya están organizadas entre sí para, digamos, ofrecer trabajo seguro y buen ambiente laboral a las minorías sexuales. Son principalmente empresas de origen extranjero, pero lentamente se van sumando también varias empresas chilenas, empresas grandes, ¿ya? Y Fundación Iguales ha tenido en este aspecto un rol muy importante y nosotros vemos ahí un gran espacio para trabajar y para crecer. Genial. Oye, una cosa muy, muy, muy cortita. En España y en otros lados se ha dado un conflicto o, digamos, un debate respecto, digamos, a grupos, digamos, de mujeres feministas y las diversidades sexuales, ya planteando, digamos, que de alguna manera las diversidades sexuales usurpan, llamémosle así, comillas, ya, muchos de los derechos, muchas, ¿no es cierto?, de las prácticas también del feminismo, ¿no? Y ahí hay toda una discusión. Acá en Chile, ¿tú crees que eso se ha dado o eso es algo más bien de Europa? No, yo no lo veo en Chile, yo veo que hay, al contrario, hay colaboración, me parece, hay causa común, por ahora yo no veo conflictos de ese tipo. Yeah. Lo que sí hay que advertir, digamos, y me parece que es normal, y ha sido normal en los procesos de reivindicación histórico que han surgido mucho antes en otras partes del mundo, y por lo tanto podemos mirar con perspectiva histórica, digamos, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, desde los años 70 en adelante también, es que hay una pugna por la visibilización de las distintas comunidades. Eso es normal, tenemos que aceptarlo y manejarlo, tenemos que, digamos, hacernos cargo de que hay distintas comunidades, algunas comunidades son pequeñas, que necesitan, o hoy día, digamos, encuentran la manera, más bien diría, advierten su derecho, esa es la verdad, sí, de ser visibilizados, de ser visibles, ¿no? Y en ese sentido uno puede ver algunos conflictos, porque claro, van a surgir de aquí en adelante una infinidad de identidades que quieren ser unívocas, ¿no? Que quieren ser únicas, ¿no? Claro. Se ve un poco eso en las siglas, por ejemplo, que tratan de definir, digamos, qué es la comunidad de la diversidad sexual, digamos, una sigla que se va haciendo cada vez más larga, ¿no? Claro. Cada día hay una nueva. Como que ya uno ya se pierde ya. Claro, efectivamente. Sí, y eso va a sí, seguir así por un tiempo, porque efectivamente tiene que ver con la voluntad de distintas comunidades de tener identidad. Pero pasado un tiempo yo creo que eso va, digamos, se va a normalizar, y la normalización tiene que ver principalmente con el hecho del reconocimiento de la diversidad como un todo. Exacto. ¿No? Y las leyes que nosotros hemos logrado y que estamos logrando, antidiscriminación, identidad de género, unión civil, matrimonio, ¿para qué decir? Son las leyes que permiten que todos sean tratados en igualdad de condiciones y que no necesitemos en el largo plazo seguir buscando reivindicaciones. Exactamente. Interesante. Pucha, esta 11 se nos ha pasado realmente volando el tiempo. Está demasiado entretenido. No queremos y no podemos tampoco terminar este capítulo sin preguntarte algo, Sebastián, que le preguntamos a todos nuestros y nuestras invitadas en estos espacios, que nosotras queríamos saber si es que tú tomas 11, porque estamos en la hora de la 11 WhatsApp, y si es que lo haces, ¿tú qué tomas de 11 en tu casa? Tomo 11 cada vez que puedo, ¿eh? Que no es siempre. Y las 11 son en realidad un té inglés, una taza de té y un par de galletas. Esas son mis 11.
Ajá, ajá. Hay un sinfín y una variedad de 11. Ni te cuento todo lo que nos han comentado aquí en este año y un poquito que llevamos. Y ya para terminar, Sebastián, y agradecerte una vez más, ha sido muy entretenido y interesante esta conversación. Mucho realmente. Siempre también a nuestras invitadas, invitados les pedimos que nos compartan, o si es que quieren, un mensaje, una reflexión, un mensaje o algo que quieran compartir no solamente con nosotras, sino que también con las personas que nos ven. Así que no sé si tienes algo que compartir con nosotros, un mensaje, algo. Mira, no lo tenía, leí la pauta, pero no medité. Mejor, más espontáneo. No la medité. Lo único que creo que hay que decir hoy, en estas fechas, ¿no? Es que como nación nos enfrentamos a un periodo de cambios gigantescos. Para muchas personas la incertidumbre es insoportable. Pero para otras personas la esperanza del cambio es un sentimiento positivo. Yo pongo en la balanza la incertidumbre, ¿no? El malestar de la incertidumbre, porque son malestares genuinos que tenemos que respetar. Sí. Hay dudas con respecto al bienestar personal, familiar, a si acaso nuestra sociedad va a lograr, digamos, un equilibrio en el futuro próximo, si vamos a recuperar ciertos valores cívicos, por ejemplo, que se han visto gravemente mermados en los últimos años. Si vamos a recuperar, en mi caso, yo sé que no solo yo, muchísima gente lo siente así, si vamos a recuperar el espacio público, la paz, la tranquilidad, etc. Esas son incertidumbres y son angustiantes, pueden ser angustiantes. Sí. Pero por otra parte, nosotros, los más viejos por lo menos, tenemos conciencia de un periodo largo, periodo, más de una generación, de un nivel de abuso por parte de una minoría con respecto a una mayoría que es francamente vergonzosa. Y por lo tanto, cualquier iniciativa bien encaminada, como creo que está la actual, digamos, en el sentido que hemos seguido un proceso verdaderamente democrático y respetuoso de las instituciones, yo creo que es así. Cualquier proceso que nos permita, digamos, reconocer ese abuso y cambiar esas condiciones, ¿no? Yo creo que vale la pena. Es mi mensaje muy político en este caso, pero creo que es lo que corresponde en este momento de la historia de Chile. Qué lindo. Muy hermoso y compartido. Sí. Te agradecemos además, Sebastián, que te hayas tomado el tiempo y nos hayas acompañado en esta hora de la 11 WhatsApp. Retomamos tus palabras y justamente quizás en el próximo capítulo vamos a tener una sorpresa a propósito de lo que hemos estado conversando, así que para que todos y todas quienes nos siguen estén atentos también a este episodio y al episodio que va a seguir, porque bueno, octubre es un mes complejo, sabemos, pero también es un buen espacio para poder reflexionar sobre todo lo que está pasando. Así que, Sebastián, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy. También le agradecemos a todos y todas quienes nos hayan escuchado, acompañado o que nos vayan a acompañar en las distintas plataformas, viéndonos en YouTube, escuchándonos a través de Spotify o siguiendo los videos a través de Facebook. Así que les agradecemos también a todos y todas quienes nos acompañan semana a semana y a nuestros fans
que ahí tenemos que siempre nos siguen en todos los episodios, nos escriben. Tenemos 2 fans. Tenemos 2 por lo menos que son así, pero tan fieles desde el inicio del programa, así que también aprovechamos de reconocerlas y agradecerles que nos sigan, y nuevamente agradecerle a Sebastián. Esperamos en una próxima ocasión poder contar contigo también en una nueva conversación, y quizás, bueno, no se sabe, quizás presencial, para poder agradecerte en persona tus reflexiones y compartir con nosotras en esta ocasión. Así que te damos un abrazo enorme a la distancia. Chao, Sebastián. Muchas gracias. Enormemente que hayas estado hoy día con nosotras. Gracias, Fernanda, Sonia, Alejandra. Ha sido muy agradable conversar con ustedes también. Muy linda conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo bien apretado. Cuídense en estos días raros que están, además, entre sol y frío. Sí. Chao. Chao. Que estén bien. Un abrazo. Chao.